La popularidad de programas de televisión como ¿Quién quiere ser un millonario? O similares, sugiere que muchos gozan con la fantasía de pasar de pobres a ricos y tal vez esperan que eso les suceda. Pero la riqueza no es todo lo que mucha gente cree. Hay estudios que sugieren que los ingresos crecientes siguen la ley de resultados decrecientes. Más allá de vivir con comodidad, más posesiones, no compran más felicidad. Relaciones apropiadas, satisfacción con el trabajo y una vida con propósito contribuyen más a la felicidad que las riquezas. Las cosas mejores son gratuitas, tales como palabras amables, una sonrisa, un oído que escucha, actos bondadosos, aceptación, respeto, un toque de simpatía y una amistad genuina. Aún más preciosos son los dones de Dios: fe, esperanza, sabiduría, amor, contentamiento y muchas otras bendiciones que vienen con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La ironía es que, aunque estamos de acuerdo con estos sentimientos, la vida diaria sugiere que a menudo el egoísmo manda. Como veremos, la avaricia es un gran error, lleno de consecuencias terribles. Bienvenido a su programa Lecciones de la Biblia. Muy bien, en esta oportunidad nos acompaña el pastor Ronald Toledo. Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estamos para enfrentar el desafío? Muy bien, un gusto en estar aquí contigo, Horacio. Qué bueno. Y cuéntame una cosa, ¿cuánto tiempo hace que eres pastor? Estoy trabajando en el área ministerial, ¿Pastoral? sí, hace 23 años. 23 años, Claro, bastante. hace 23 años. Casado y ¿cuántos hijos? Sí, estoy casado y tengo una hija de 14 años. ¡Wow! ¡Qué lindo! Me imagino, la hija que le roba el corazón al papá. Oh, sin duda, sin duda. Ya lo creo. Pero no siempre has estado en Santiago. No, he estado trabajando en distintos lugares de Chile. Estuve, por ejemplo, en el sur, en Chiloé. Estuve 4 años trabajando allá. También estuve en la zona de Temuco, 3 años primero, 4 después, 4 años en Concepción. ¿Ha paseado Sí. por el sur de Chile Sí, solamente? no, aquí en Santiago ya llevamos 5 años. Ah, 5 años. Sí, ya. así que ya nos hemos estado acostumbrando aquí a Santiago. Qué bueno. Me imagino que debe haberle costado más acostumbrarse en Santiago que en la zona del sur, donde son ustedes. Claro. Nosotros somos de esa zona, así que Santiago no fue fácil, pero la gente es hermosa también. Qué bueno. Eso hay que tomarlo positivamente todo. Claro. Y sobre todo cuando uno está trabajando en la obra del Señor. Claro. Bueno, Ronald, en esta oportunidad vamos a conversar acerca del capítulo 5 de la epístola, de la carta del apóstol Santiago, Correcto. el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabes? ¿Qué te parece si para comenzar a conversar, comenzar a ver lo que nos dice Santiago, primero le pedimos la dirección de nuestro Dios? Okay. ¿Sería posible que hubieras una palabra de oración? Ok. Gracias. Querido Padre, gracias te damos porque podemos en este momento elevar nuestras peticiones a ti. Y al estudiar tu palabra y sacar lecciones también para nuestra vida, rogamos que la iluminación del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Amén, Señor, que así sea. Lo pedimos, Padre, todo en nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén. Muy bien. ¿Sabes? El capítulo 5, como tú ya lo has visto, tiene que ver con un aspecto quizás monetario, material. Hay personas que ponen mucho énfasis en la parte material. Hay personas que creen que la felicidad se encuentra solamente en el dinero y lo material. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Bueno, la verdad que estamos viviendo en una sociedad que... Consumista. consumista. Claro que sí.
y mercantil. Claro que Y sí. en ese sentido, digamos, creo que es una realidad de nuestro medio. No es el ideal y es lo que la Biblia plantea, pero lamentablemente hay un énfasis marcado en lo que tiene que ver con las riquezas, con el acumular dinero. Porque generalmente se aplica aquello de tanto tienes, tanto vales. Eso es verdad. Exactamente. Bueno, yo por ahí escuché en cierta oportunidad que alguien decía que la situación que estamos viviendo hoy día es lo que es tuyo podría llegar a ser mío, voy a tratar de conseguirlo. Sin embargo, vemos que al estudiar la palabra de Dios encontramos otra visión. Creo que lo que nuestra sociedad demuestra no es el ideal que lo que la Biblia plantea. Bueno, indudablemente que así es. Y fíjate, pareciera que la Biblia, o mejor dicho, Santiago directamente, pareciera que Santiago se tira, pero en picada, podríamos decirlo así, contra aquellos que tienen dinero. Claro, esa es la impresión, pero cuando vamos leyendo un poco más nos damos cuenta de que Santiago está hablando en contra de aquellos que de mala manera consiguieron el dinero o que están usándolo en forma inadecuada. ¿Correcto? Cuando uno se da cuenta de lo que Santiago presenta, él nos dice de que el uso adecuado del dinero no es malo, sino la forma inadecuada que lo podemos usar. Ahora, fíjate, Santiago comienza con palabras bastante fuertes, y el capítulo 5, verso 1 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Posiblemente a alguien le suene esto, a lo mejor, bueno, si tiene dinero le va a sonar fuerte, le va a sonar chocante. Pero aquel que no tiene dinero a lo mejor va a decir, eso es lo que merecen, tienen toda la razón, tienen que llegar a eso. Pero yo creo que como cristianos nosotros no podríamos pensar del prójimo de esa manera. Yo creo que nosotros tenemos que llegar a esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas son así precisamente porque no conocen a Dios. El Señor le está haciendo una advertencia. Porque si no fuese así, si el apóstol no tuviese un mensaje para ellos, imagínate, si yo dejo de lado a esas personas, ya están perdidas, ya no me preocupo, ¿para qué voy a estar gastando tiempo llevándole un mensaje? Claro. Esta palabra, aunque fuerte, quieren remecer a la persona que, como tú decías, hace mal uso del dinero o lo adquirió de forma inadecuada. Claro. Entonces, aquí el apóstol está tratando de remecer su conciencia y decirle, mire, todavía hay tiempo de cambio, ustedes pueden cambiar, no es necesario que sigan así siempre. Claro, efectivamente, tenemos que tomar de Santiago que las palabras que él está presentando, aunque son muy fuertes, Sí. tiene el propósito de zamorrear, diríamos, Sí. el propósito de despertar a aquellas personas que tienen recursos y que quizás no lo están usando de la forma más adecuada. Claro que sí. Bueno, tú lo decías, hay personas que conservan el dinero y aumentan su caudal, digamos así, explotando al que tiene menos. Exactamente. Y fíjate, el interesante, estuve leyendo que en la antigüedad dice que se creía que había cierta cantidad de dinero solamente. Entonces, si yo tengo dinero y tú tienes dinero, la única forma de tener más dinero es que tú tengas menos. Entonces yo tengo que tratar de quitarte para poder tener más. Claro. ¿Ah? Entonces, eso era lo que se aplicaba en la antigüedad. Pero hoy día no han cambiado las cosas porque pareciera que todavía se piensa así. Porque, como te digo, te decía, hay quienes tratan de tener más a costa de los que tienen menos. Claro. Hoy día, dentro del concepto general, se cree de que yo puedo crear dinero, crear recursos. En la antigüedad, como tú lo mencionabas, efectivamente se pensaba que había una cantidad de recursos, entonces si yo tenía algo significaba que afectaba al otro. Hoy día pareciera que no afecta a los demás el hecho de yo adquirir recursos. Claro. Pero no hemos solucionado el problema, porque
existe una gran brecha entre aquellos que son ricos y aquellos que son pobres. Es decir, es algo que está pendiente hoy día en nuestra sociedad y que no hay una solución o no hemos encontrado una solución por lo menos humana al respecto. Ahora, yo no me atrevería a emitir un juicio contra aquellos que tienen mucho dinero y que son de esa manera. ¿Por qué razón? Porque te has encontrado con personas que dicen, si yo me sacara tantos millones, yo haría un hogar de ancianos, yo haría un hogar para niños huérfanos, yo haría un hospital, yo haría esto y lo otro, puras cosas buenas, porque no se han sacado nada. Claro. Pero la persona una cosa es cuando no se tiene nada y otra cosa es cuando se tiene mucho dinero. Yo creo que cuando se tiene mucho dinero, eso mismo hace que la persona, parece que con el dinero llega la amnesia. Se olvida la persona de todo lo que dijo antes, pero ¿cuándo dije yo eso? Yo nunca dije semejante cosa. Claro. ¿Ah? Claro, la verdad que el tener recursos es no todos tienen la capacidad de poder ser buenas personas necesariamente cuando se tiene hartos recursos. La Biblia misma lo menciona, es decir, hay un gran riesgo en el tener y acumular riqueza. Pareciera que en sí está el hecho de no ser dadivoso, aunque encontramos que hay mucha gente amorosa y que ayuda y colabora teniendo grandes recursos. Ahora, hay una verdad bastante grande. Dicen que no es la copa media la que cuesta llevar, es la copa llena. Cuesta. Y yo creo que en ese sentido tenemos que ponernos en el caso. ¿Qué haría yo si tuviese dinero? Bueno, yo podría decir lo que debería hacer, pero no lo que haría, porque yo no lo tengo todavía, no soy millonario. Claro. Pero si fuera millonario, a lo mejor se me olvidaría todos los buenos deseos que tenía y a lo mejor me pondría, desconocería a todos los amigos que tenía, en fin. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Claro. Mira, yo creo que ahí hay un aspecto que es importante. Es decir, parece que nuestra naturaleza en sí lleva el egoísmo. Aunque podemos tener buenos deseos en algún momento, no necesariamente eso va a significar que vamos a realizar esos buenos deseos. Pero yo creo que a la luz de lo que Santiago dice, cuando Dios entra en el corazón de una persona, hay cosas que a nivel del corazón cambian. Y eso hace que también el amor que siente por Dios también pueda sentirlo por los demás. Por eso encontramos gente muy buena, que ama a Dios y que tiene muchos recursos también, pero que también está dispuesto a ayudar a otros. Creo que hay un aspecto que es importante, es decir, el hecho de que Dios esté en el corazón de las personas también es algo positivo para ayudar a los demás. En una conversación pasada comentábamos dos casos que creo que nos vienen también en esta oportunidad. Un joven que tenía mucho dinero y tenía el buen deseo de heredar la vida eterna. Así. Y yo creo que era sincero. Sin duda que era sincero. Con toda sinceridad se lo plantea al maestro. Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Todos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y ahí es donde el Señor le pone el dedo en la llaga. Claro. Le dice, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Entonces dice que el joven se fue triste porque tenía mucha riqueza. Una cosa era lo que él anhelaba, pero no estaba dispuesto. Había algo que pesaba más que la vida eterna. Claro. El dinero. Exactamente. Ahora, uno diría, ¿era el dinero en sí? Era el amor al dinero. Claro, exacto. Claro. Ahí tenemos que hacer la diferencia, claro, buena diferencia. Nos damos cuenta de que no es el problema el dinero en sí, sí, sino el amor que nosotros tengamos al dinero. Por eso cuando uno lee Santiago y se da cuenta cuál es el énfasis que menciona Santiago aquí en el capítulo 5, él nos está diciendo que no podemos aferrarnos como seguridad en las riquezas que podamos tener. Es decir, y sobre todo en las riquezas que han sido resultado de una mala gestión, diríamos, donde hemos deteriorado quizás la vida de otras personas.
No es el problema el hecho de tener riquezas, sino el confiar que ellas nos pueden dar la felicidad. Y hoy día tenemos muchos ejemplos de personas de muchos recursos que quizás terminan con su vida porque no encontraron sentido a su existencia. Justamente. Bueno, tenemos que considerar que quien hace la diferencia es el Señor en nuestras vidas. Efectivamente. No cabe la menor duda. En aquella oportunidad que yo te mencionaba, también estuvimos conversando acerca de Zaqueo, claro, hombre bajito que era principal entre los cobradores de impuestos. Claro. Seguramente tenía mucho dinero que lo había obtenido en forma no lícita, pero lo había obtenido. Y cuando se encuentra con el Señor Jesús, su vida cambia, pero totalmente. Él dice, la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres. Y la otra mitad, fíjate, con esa iba a devolver cuadruplicado a quien había defraudado. Entonces, el Señor, antes de que apareciera Jesús en su vida, el dinero lo llenaba todo. El dinero era todo para él. Pero seguramente tenía un tremendo vacío en el corazón. Claro. Llegó el Señor y el Señor llenó ese tremendo vacío y él ahora piensa en forma totalmente diferente. El dinero al lado del Señor no es absolutamente nada. Y yo estoy dispuesto a darlo, a devolverlo, porque encontré lo principal. Eso es interesante, ver cómo el poder de Dios en el corazón que transforma una persona puede cambiar radicalmente su vida en forma positiva. Correcto. Como fue este caso. Uno se admira la manera como una persona egoísta, como era este personaje, cómo Dios pudo cambiarlo totalmente y cambiar toda su visión de las cosas. Y efectivamente ese amor que sintió por Cristo, que sintió por Dios, lo hace práctico. Es decir, eso es lo interesante. Tú mencionabas el caso anterior también del joven rico. Pero el amor a Dios se demuestra a través del amor al prójimo. Por eso es que Santiago hace un énfasis especial y menciona que si nosotros amamos las riquezas, sin duda que eso va a ser negativo para nuestras vidas, porque nos va a llevar a una conclusión final, que siempre es la misma. Enfrentaremos la ira de Dios, las consecuencias de amar y confiar en la riqueza. Correcto. Hay 3 personajes que la Biblia nos menciona que están ligados, podríamos decir, con el dinero. Correcto. ¿Te parece que hagamos un alto y a vuelta conversemos acerca de esos personajes? Ok. Espérenos solamente un momentito. Ya estamos de vuelta con ustedes. Ok. Muy bien, ya estamos nuevamente con usted. Fueron pocos minutitos los que le dejamos. Ahora, ¿qué te parece, Ronald, si vamos a preguntarle a nuestros amigos, aquellos que siempre nos colaboran con el programa, le vamos a hacer la pregunta si ellos piensan que tener mucho dinero es pecado? Muy bien. Así que, ¿qué te parece si veamos qué nos respondieron? Muy bien. No, para nada. ¿No? No. ¿Por qué? Porque no, pues, o sea, es tu esfuerzo. Porque va a ser pecado tu esfuerzo. ¿Cachai? Por eso. No, pues no creo que sea pecado. Ahora, ambicionar el dinero frente a cualquier cosa, sí es malo. Es que no, ¿por qué va a ser malo si es la suerte que le tocó a cada uno nomás, pues? Ay, no es pecado. No, yo creo que todo lo que buscamos es tener mucho dinero. No, ¿por qué va a ser pecado? Si el que tiene mucho dinero es porque se lo ganó de alguna manera o lo heredó. Siempre con sacrificio se logran las metas. Y si uno se lo propone y trabaja con esmero y es constante, puede tener mucho dinero. Así que no lo considero un pecado, al contrario, un privilegio. Yo creo que en el momento de que uno tiene mucho dinero,
puede tomar muchas alternativas para poder tener la capacidad y el entendimiento de saber administrarlo y saber de que el dinero es algo material que va a pasar, de que lo más importante aquí en la tierra son las cosas del espíritu, ¿me entiendes? Es pecado, sí. Porque tendría que estar repartido. En realidad no estoy de acuerdo que haya dinero. Tendríamos que tener todos los bienes para todos. Eso. Debe ser un pecado. No creo en Dios, pero debe ser un pecado, sí. Interesante, ¿eh? Sí. Interesante lo que todos dicen cosas, aunque algunos estaban más o menos de acuerdo en ciertas cosas, ¿eh? Sí. Pero hubo una persona que estuvo totalmente en desacuerdo. Ella dice que sí, que cree que es pecado, que todo debía ser de todo. Bueno, claro. Esa persona la vamos a invitar, que vamos al cielo, allá va a ser así. Claro. Aquí creo que es muy difícil. Claro. La verdad que aparentemente el punto de vista de ella era que el dinero era hasta malo porque no debiera haber dinero. Exactamente. Todo debiera estar repartido de forma equitativa. Que también. Bueno, ya está viviendo el cielo acá en la tierra. Claro. Recuerda que antes de irnos a la pausa dijimos que habían 3 personajes relacionados con dinero, que tenían algo que ver con dinero que podía servirnos en este caso. Okay. ¿Recuerdas a alguno de ellos? ¿Te acuerdas? Sí, sí. En forma específica me gusta el relato de Pedro, en forma particular. Sí. Porque en la situación en que él se encontró, él dijo unas palabras, hoy día diríamos mágicas. Oye, pero perdona que te interrumpa. Ya. Yo creo que más de alguien está pensando, pero ¿dónde la Biblia dice que Pedro tenía mucho dinero? No, es justo lo contrario. Ya. Es justo lo contrario, no es que él estaba diciendo que tenía mucho dinero. Lo que pasa que en cierta oportunidad Pedro, él menciona que no tengo plata ni oro. Eso es lo que él mencionó. Ya. Pero lo que tengo, te doy. Y en ese momento creo que lo que tenía es mucho más, o fue mucho más apreciado que el oro y la plata. Exacto. Porque imagínate, ¿qué hubiese sacado si le hubiese dado un saco de oro a ese hombre que estaba, a ese paralítico que estaba ahí? Claro. Con eso a lo mejor podría haberse comprado una silla de ruedas, a lo mejor, claro. No sé, alguna cosa así. Pero creo que la satisfacción, lo que él experimentó cuando pudo caminar, no se compraba con oro ni con plata. Y nosotros nos damos cuenta de que hay muchas cosas que el dinero puede obtener. Quizás quien le estaba pidiendo en ese momento ayuda era una persona que lo que esperaba era algunas monedas. Claro. Era efectivamente dinero. Una limosna. Exacto, una limosna. Pero Pedro tenía algo mucho más extraordinario. Yo creo que ese es uno de los énfasis importantes de lo que estamos conversando hoy día. Claro que sí. Lo que queremos dejar claro es que en Cristo hay una solución fundamental. Claro. Porque al final de cuentas, a través de Jesús, ¿cierto?, del poder de Cristo, hubo ocurrir la sanidad. Permíteme una pregunta. ¿En cuánto avalúas tú tu familia? Si tuvieras que ponerle una cifra, ¿cuánto le pondrías? No podemos colocarle una cifra. O sea, eso quiere decir de que Dios puso en tus manos una riqueza que no se puede medir con números. Exacto. Por eso, yo creo que extraordinario. Correcto, por eso cuando nosotros vamos hacia el sentido que Santiago nos está presentando, el confiar en la riqueza de este mundo, que puede ser dinero, que puede ser muy interesante. Sí. Pero si tú pierdes tu familia, pierdes un hijo, pierdes a tu esposa, has perdido mucho más que lo que puedas acumular en recursos o en dinero, digamos. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Exacto. Con el dinero yo me puedo comprar un hospital, pero no puedo comprar la salud. Con dinero yo me puedo comprar una mansión, pero no puedo comprar un hogar. Entonces, hay cosas que el dinero no puede comprar. Y esas cosas son las que realmente tienen valor. ¿Te imaginas si nosotros nos olvidáramos de nuestra familia y tuviéramos dinero de sobra? ¿De qué valdría?
Cuando uno, si uno se come un pan y se lo come acompañado con la esposa y los hijos, ese pan tiene otro sabor. Exacto. Pero solo. Entonces, tenemos que saber valorar aquellas cosas que tienen realmente valor. Ahora, el pecado no está en el dinero, tú lo dijiste. Exacto. El pecado no está en el dinero, el pecado es el amor al dinero. El problema es ese. Y hoy día, desgraciadamente, se ha fomentado el amor al dinero. Claro. Yo te mencionaba adelante que lamentablemente en nuestra sociedad está esa idea. Y alguien dijo que si resumiéramos esto diríamos que lo que se piensa en general es lo que es mío y voy a guardarlo. Lo que es tuyo podría llegar a ser mío y voy a tratar de conseguirlo. Pero el punto de vista de la Biblia es totalmente distinto y que nos trae felicidad. Lo que es mío podría llegar a ser tuyo y voy a compartirlo. Creo que hay más alegría, hay más satisfacción cuando logramos comprender ese principio que Jesús instauró. Y es extraordinario. Y es interesante cuando la gente dice, por ejemplo, ¿por qué los ricos no dan a los pobres? O sea, para mí me resulta fácil. Si tú tienes dinero, me resulta fácil que ¿por qué no le damos el dinero a los pobres? Pero ¿qué pasaría si ese dinero pasara a ser mío? A lo mejor se me olvidan los pobres. Mi forma de pensar cambió. Porque todos tenemos el problema del egoísmo en nosotros. Sí. Como no tenemos nada, no somos egoístas, somos tremendamente generosos. Pero en el momento que tenemos, ahí viene el problema. Ahora, fíjate lo que dice, estamos viendo el capítulo 5 de la carta de Santiago, y vamos a leer aquí el verso 4. He aquí, dice, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Claro. Bueno, lo que estábamos comentando, que aquellos que aumentan su caudal de dinero, engañando o reteniendo el pago de los que tienen menos. Mira, yo veo aquí que Santiago da un énfasis muy importante en relación al trabajador. Uno diría, ¿qué trascendencia tiene este capítulo? Y él habla de la importancia de que aquellos que trabajan, ellos son dignos de su salario. Sí. Es decir, yo no puedo quitarle aquel dinero que se merece. Y por eso una de las primeras cosas que tú acabas de leer es que yo no puedo quitarle el jornal a aquella persona. En el tiempo de Jesús, normalmente la gente no tenía capacidad como para ahorrar el dinero. Entonces ellos trabajaban un día y recibían en la tarde su salario. Y la Biblia menciona aquí que aparentemente estos ricos lo que hacían era que lo que tenían que pagarle en ese día no se lo daban. Y como la gente en ese momento cuando trabajaba no podía ahorrar, si no recibían ese dinero no había alimento. No había comida para su familia, es decir, iban a llegar a la casa. Y por eso es que es tan importante este aspecto, es decir, cada quien es digno de su salario. O sea, si yo tuviera una empresa, fuera una persona, digamos, que tuviera mucha gente trabajando conmigo, es mi responsabilidad pagarle lo que le corresponde. Ahora, otra de las cosas que tenemos que considerar, que esta carta, ¿a quién se le está dirigiendo Santiago? Santiago no se lo está dirigiendo a personas de afuera, no se lo está dirigiendo a personas que no creen en Dios. Se lo está dirigiendo a personas que sí creen en Dios. Sí. Podríamos decir que a nosotros como cristianos nos viene esta carta. Nos está diciendo lo que debemos y no debemos hacer. Esto quiere decir también de que hay personas que a lo mejor están reteniendo el dinero que debían cancelar. Claro, efectivamente, y esto es experiencia del Antiguo Testamento, encontramos en más de alguna oportunidad que el mismo pueblo especial de Dios prestaba dinero a sus hermanos y luego hasta llegó al extremo de esclavizar a los hijos porque no podían pagarles. Entonces, y encontramos en Oseas, por ejemplo, que están estos reclamos en el Antiguo Testamento. Pero aquí Santiago también lo menciona en otra época, en el Nuevo Testamento, digamos, pero también creo que lo habla a nosotros que somos cristianos, es decir, tenemos una responsabilidad.
¿Recuerdas tú la parábola del rico y Lázaro? Ah, sí. Fíjate, la parábola del rico y Lázaro, la verdad es que hay quienes piensan que está hablando del cielo y del infierno. La verdad que la parábola, el centro es esta tierra, correcto, es este mundo. Cierto. ¿Ah? Está hablando de aquí, de la obra. ¿Ah? ¿Por qué? Incluso antes de que comience la parábola dice que habían algunos que eran avaros. Comienza por ahí diciendo que eran avaros. Y luego el Señor cuenta esta parábola. Ahora, recordemos, decía que había un rico que tenía muchas riquezas y hacía banquete todos los días. Tiene que haber tenido bastante dinero para haber hecho... era mucho dinero. ¿Ah? Claro. Entonces, el pobre dice que iba y pedía comer las migajas que caían de la mesa. Claro. Entonces, antes, en ese tiempo, había una idea. El que tenía dinero tenía la bendición de Dios. Claro. Y el que no tenía dinero era la maldición de Dios. Algo había hecho, estaba pagando por su culpa, por su pecado. Entonces, por eso es que no tenía dinero. Claro. Y todo está centrado aquí. No está en el más allá. Claro. Ahora, la verdad que en ese tiempo, como tú bien lo mencionabas, aquellas personas, se esperaba que una persona que viviera cómodamente podía tener 2 vestidos. Claro. ¿Ah? Y podía realizar una fiesta al año. Así que mira el contraste que encontramos. ¿Eh? Este rico tenía vestidos especiales, justamente eso habla y tenía fiesta todos los días. Entonces hay digamos, algo totalmente distinto. 2 grupos de personas, una muy pobre y una persona muy rica. Demasiado rica. Claro, entonces, pero uno dice, ¿es que el problema era la riqueza? Nuevamente volvemos, ¿es la riqueza el problema? Definitivamente no. Es decir, aquí este relato nos está mencionando la necesidad de, a mí como persona, como cristiano, tengo una responsabilidad, diríamos, social hacia aquellos que son mi prójimo, que tienen menos necesidad o tienen necesidad. Hay una responsabilidad que a mí me corresponde suplir. Entonces este rico definitivamente era una persona que disfrutaba de todo aquello que tenía, pero que no veía en Lázaro efectivamente a alguien a quien pudiera ayudar. Yo creo que eso es una señal de alerta para nosotros los cristianos. Tenemos una responsabilidad social, tenemos que preocuparnos por nuestro prójimo. Y la Biblia de hecho nos dice que si llega alguien que tiene una necesidad y uno le dice, anda, ve en paz, yo voy a orar por ti. Y dice, lo dejo él sin comer, no tiene nada, y yo lo mando nomás que confíe en Dios, que Dios le va a dar. Dios me dio a mí para que yo por medio de mí, bendecir a esa persona. Pero ¿qué hice yo? Yo paré las bendiciones. Yo las dejé para mí. Claro. Entonces, ahí hay un problema. Claro. Y yo tengo que considerar que el Señor me va a pedir cuenta. Mira, yo te di para que tú dieras, para que tú fueses un canal de bendiciones. Y tú retuviste porque solamente pensaste en ti. Nuevamente nos damos cuenta, estimado, que Dios se preocupa por aquel que está necesitado. Porque en lo que tú mencionabas, aquellos que no han recibido su salario, dice que serán escuchados por Dios. Es un clamor. Sí. Aunque no lo digan en palabras. Así es. Cuando los hijos están en la casa, está la esposa y los niños pequeños y no tienen qué comer, hay un clamor. Si ese padre llegó a la casa y no recibió el dinero y los recursos necesarios porque el patrón no le pagó, sin duda que hay un clamor. Claro. Y el que es testigo de todo esto es nuestro Dios. Por eso, mira, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos un crescendo en relación al compromiso que tenemos nosotros con los más necesitados. En primer lugar, Dios les dice en el libro de Deuteronomio que tú no puedes retener el jornal de aquel que trabajó. Es decir, en la tarde tienes que entregárselo. ¿Y sabes lo que dice después? No puedes retenerlo hasta el otro día. Y en tercer lugar, lo que tú mencionabas. Claro, está claro. Y en tercer lugar, lo que tú mencionabas delante. Si alguien viene a pedirme ayuda y yo tengo cómo darle, yo no puedo decirle, anda, después te voy a dar. Es mi responsabilidad como cristiano de solucionar las necesidades de mi hermano. O sea, el cristianismo es práctico, no es un asunto teórico. Y ahí está, justamente ahí está la diferencia que hace Santiago.
Claro. Santiago plantea un cristianismo totalmente práctico, no es un cristianismo de contemplación, Claro. de meditación, no, es algo práctico, es la vida diaria. Yo soy cristiano las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año. Claro. ¿Ah? Cristiano todos los días y en todo momento. Yo no puedo estar escondiendo mi cristianismo. El cristianismo hay que vivirlo. Es algo dinámico, no es algo estático. Yo no sé si te puedo contar algo ¿Sí? que nos ocurrió. Perdón, ¿Sí? ¿qué te parece si me lo cuentas a vuelta de la pausa que tendremos? Ok, ni un ¿Sí? problema. Ya, yo te lo Gracias. cuento después. Espérenos, ya volvemos. Ok. Muy bien, estamos nuevamente con usted, pero esta vez para ofrecerles una hermosa revista, Verdades para el tiempo del fin. Sale la respuesta a algunas preguntas que es posible que usted se haya hecho en algún momento. Por ejemplo, ¿dónde está Dios cuando llegan las tragedias? Hoy día que se viven tantas tragedias en el mundo, creo que es interesante saber, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Se ha preguntado usted por qué hay tantas religiones? Esta revista tiene la respuesta. Por eso le invitamos a que la solicite. La dirección está en la pantalla. Solamente debe pedirla y nosotros se la vamos a enviar a vuelta de correo. No deje pasar esta oportunidad. Muy bien, Ronald. Quedamos con algo pendiente. Sí, sí. Todavía estoy Sí. esperando Claro. la historia. Lo que yo quería mencionarte es que el cristianismo es algo práctico. ¿Ya? En cierta oportunidad, en un lugar donde trabajamos, una madre y 3 hijas asistían a nuestra iglesia. Estudiaban de la Biblia, pero tú sabes que en ese conocer de las cosas espirituales, no siempre uno sabe las situaciones o problemas que puedan estar enfrentando. Y a veces no se atreve a preguntar exactamente. porque es un terreno delicado. Claro, pero mira, es bien interesante lo que quiero manifestarte, es que una vecina nos dijo que ellos estaban con muchas necesidades, que el día anterior lo único que habían comido o tomado era un té, imagínate, un té, 3 niñas más su mamá. Al enterarnos de eso, conversamos con algunas de nuestras hermanas de iglesia y ellas le llevaron un paquetito de comida y cosas de alimento. Yo recuerdo el momento en forma vívida, cómo esa mujer con gran necesidad recibió esa ayuda, una mezcla de alegría, de tristeza, porque toda mamá quiere darle lo mejor a sus hijos. ¿Sabes que no pasó mucho tiempo cuando ella dijo, a mí me gustaría unirme a esta iglesia? ¿Pero por qué? No porque se le hubiera dado algo de comida, sino porque vio reflejado que el cristianismo es algo práctico. Claro. Es decir, el amor a los demás se demuestra en forma práctica, no es algo teórico. Por eso aquí Santiago nos menciona eso con claridad. Es decir, si yo soy cristiano, no puedo oprimir. Si yo soy cristiano, tengo que estar dispuesto a dar lo que es adecuado a la persona ante sus necesidades. Y si alguien viene a pedirme ayuda, bueno, y si yo tengo, es mi deber y responsabilidad también ayudarle. Tenemos que insistir en el hecho de que Santiago es muy práctico para Claro. nos dice dónde estamos cayendo, cuál es nuestro problema y qué es lo que debemos hacer. Pero no solamente eso, sino muestra el camino y nos muestra quién puede ser nuestra ayuda, a quién podemos recurrir. Ahora, Correcto. fíjate, desde que nuestros primeros padres pecaron, creo que en en nuestros genes está la información de librarnos de culpabilidad. Siempre podemos echarle la culpa a otra persona. Claro. ¿Ah? Y nunca nosotros somos culpables. Hay un pensamiento que dice, desde que se inventaron las excusas, nadie ha quedado mal. Claro. ¿Ya? Entonces, tenemos que considerar que
siempre la otra persona es la culpable. ¿Recuerdas la mujer que tú me diste? La Exacto. serpiente. Claro. ¿Ah? Y siempre le estamos echando la culpa. Ahora, ¿qué dice el delincuente, el violador? Ella me sedujo, ella claro. fue la que ¿ah? Entonces la culpa la tiene la víctima, Exacto. no la tiene el victimario. Claro. Y nosotros tenemos que pensar que, primeramente, tenemos que ver nuestra situación, aceptar nuestra culpabilidad, pedir perdón a Dios, y en ese momento el Señor nos va a perdonar y vamos a quedar a cuentas con Él. Y creo que ahí va a empezar una nueva fase de nuestra vida. Claro. Vamos a poder tener la paz de la que hablábamos. Claro. ¿Ah? Y podremos gozar realmente de la Claro. vida. Bien lo dices tú, no es fácil aceptar que nos hemos equivocado. No es fácil aceptar de que muchas veces hemos cometido errores. Por eso, como tú bien lo decías, jamás un ladrón reconoce que ha robado, siempre Claro. los demás tienen la culpa. Y nuestra sociedad tiene esas características también. Pero creo Fíjate, perdón, a veces hay algunos que dicen incluso, pero es que tiene tanto. O sea, como la otra persona tiene tanto y yo no tengo, yo tengo que quitarle a esa persona. Claro. Pero tiene tanto porque se dijo en una de las personas que respondió a nuestra pregunta, dijo, le ha costado esfuerzo, dijo. Claro. Claro, y la persona ha trabajado, se ha sacrificado, le ha costado esfuerzo. Claro. No toda persona que... Yo no puedo mirar a todos los que tienen dinero como que son... tienen dinero porque le robaron a alguien, porque hicieron Claro. algo malo. No. Claro. Muchos de ellos han sido años de trabajo. Entonces Claro. yo no puedo estar pensando de que porque tiene dinero yo puedo quitarle a él. Porque Claro. tiene mucho yo merezco algo de lo que él tiene. Claro, no, ahí está mal enfocado definitivamente. Una persona que ve en los demás, en aquel que tiene recursos y considera que es su deber ir a quitárselo, no, está mal, definitivamente está mal enfocado. Está actuando también de una manera inadecuada, como algunos que Fíjate lo el obtuvieron de esa manera. pensamiento de Robin Hood. Ah, sí. Robin Hood le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Entonces hay muchos que tienen ese pensamiento de Robin Sí. Hood. Yo creo que no podemos aplicar, entre los cristianos, no podemos aplicar el pensamiento de Robin Hood. Claro, no, yo creo que pareciera que ese personaje fue bien interesante, pero si uno lo ve a la luz de la Biblia, se da cuenta que no corresponde hacerlo. Ahora sí, hay una responsabilidad del que tiene. De todas maneras, no vamos a quitarle Claro, la responsabilidad. claro. Aquel que tiene y Dios le ha concedido y le ha dado la fuerza para obtener los recursos, tiene una responsabilidad, más aún si somos cristianos. Ahora, fíjate, a Dios, algunos profetas incluso le hicieron la pregunta, ¿por qué aquellas personas aquellas que tienen tanto, aquellas que gozan de la vida y como tú dijiste al comienzo, lo obtuvieron en forma deshonesta a lo mejor? Porque ellos no tienen ninguna preocupación, gozan de la vida y uno no tiene y tiene que sufrir. Y ¿no te parece es una gran injusticia? Claro que es una gran injusticia, pero nuestra visión a veces humana es muy limitada. ¿Ya? Porque hay tres palabras que nosotros no podemos olvidar. ¿Cuáles son? Estas palabras son, esto pasará también. Así que, claro, puede que alguien tenga muchos recursos y aún de mala manera lo haya obtenido, pero no se tiene que olvidar que esto pasará también. Puede que alguien esté pasando por situaciones difíciles y no tenga recursos. Esto pasará también. ¿Por qué? Porque hay un Dios que está al control absoluto de todas las cosas. Y por eso es verdad, uno en la Biblia encuentra en Habacuc, por ejemplo, que reclama a Dios por toda la injusticia. Los salmos también se mencionan, Sí. pero al final de cuentas llega la reflexión. Yo sé, Dios, que tú estás al control de todo. Y lo que alguien pueda tener en este momento y no pueda ayudar a los demás, va a terminar de mala manera. Pero aquellos que no tengan recursos o tengan muchas necesidades, Dios nunca se olvidará de ellos. Por eso también menciona David, tú lo sabes, no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. O sea, Dios sin duda está al control de las cosas, aunque aparentemente en algún momento
sintamos que hay mucha injusticia. Ahora, fíjate, otra de las cosas que nosotros como cristianos, porque esto va para los cristianos, ¿no? Claro. Para la gente, para aquellos cristianos, los que creen en Cristo, los que creen en las Sagradas Escrituras, una de las cosas que también tenemos que tener presente, no dejar pasar por alto. Hay personas que tienen solamente esta vida. Es Claro, lo único que tienen. Exacto. Y creo que esta vida a todos nos da momentos felices, momentos tristes, pero la felicidad no es una línea recta. Aquellos que tienen mucho dinero no tienen la felicidad una línea recta. Aquellos que tienen mucho dinero a veces pierden un hijo, pierden una hija. Claro. Están enfermos, pierde la esposa, en fin, hay una cantidad de calamidades que vienen. Todos tenemos la misma. No Claro. importa, porque la muerte, la enfermedad no te pregunta si tú tienes dinero o no. Claro, todos podemos enfrentar. Todos igual. Claro. Todos. Claro, alguien piensa, pero tiene más posibilidades porque lo lleva a una clínica. Claro. No, es que esa persona, aunque vaya a la mejor clínica, yo recuerdo a este multimillonario griego, Aristóteles Onassis. Correcto. Se enfermó, estuvo en la mejor clínica de Europa y así todo murió. Claro. Todo Claro. el dinero que tenía no le sirvió para recuperar la salud. Claro. Entonces, tenemos que considerar, nosotros vamos de paso por aquí. Dios Claro. nos dijo, el Señor Jesús nos mostró el camino, nos dijo cómo debíamos vivir y además nos dijo, mire, cuando ustedes vayan por aquí, recuerden, ustedes van de paso. Este no es Correcto. nuestro hogar. Claro. Es como, lo podríamos asemejar como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Ellos Claro. iban de paso por el Claro. desierto y tuvieron que pasar por el desierto para llegar a la Canaán. Claro. Bueno, nosotros tenemos que pasar por el Claro. desierto de esta vida para llegar a la Canaán celestial. Claro. Aunque no es de esta lección, ¿cierto? Sin duda, pero después Santiago avanza y dice que tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener ¿Por paciencia. qué? Porque nuestra visión está más allá de lo que es este mundo. Correcto. O sea, está nuestra visión de Cristo, de la salvación, de la segunda venida de Él. Entonces, por eso es que es importante mencionar que si bien Santiago menciona de que las riquezas no podemos confiar en ellas, que tenemos una responsabilidad para con nuestros prójimos, nuestros semejantes, pero que nuestra visión de las cosas va más allá de este mundo. Así es. Está centrada en Dios. Justamente. Fíjate la amonestación. Bueno, como lo dijimos, el capítulo 5 es una amonestación bastante seria, bastante severa que le hace a las personas que tienen dinero y la responsabilidad que tienen Claro. con ese dinero. Dice el verso 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Sí, hay personas que tendrán que dar cuenta de lo que han hecho con el dinero. Claro. Si yo tengo mucho dinero, yo digo, este dinero es mío. Pero cuando yo pienso, este dinero me lo puso Dios en mis manos y tengo que administrarlo, si yo pienso en la administración, quiere decir que yo voy a tener que dar cuenta por él. Claro. Porque todo, dice, el oro y la plata le pertenecen a Dios. Todo lo que hay en este mundo le pertenecen a Dios. Y si Él lo puso en mis manos, yo voy a tener que dar cuenta de Él. ¿Por qué lo puso en mis manos? Porque Él quiere que yo haga de este mundo algo mejor. Y claro. Claro. Uno de las personas que se entrevistaron mencionaba que no es malo, decía, solo que hay que administrarlo. Claro, y efectivamente eso. La perspectiva bíblica de las cosas, lo que Santiago manifiesta es que al final no nos tenemos que olvidar de Dios. O sea, si Él nos ha dado recursos es porque nos ha dado la sabiduría para adquirirlos. Si tenemos recursos o riquezas es porque Dios está detrás de todo eso. Es decir, tenemos una cantidad de dinero o propiedades quizás, pero con un propósito benéfico también. Es decir, hay una responsabilidad detrás de todo lo que Dios nos entregó. Creo que no deberíamos olvidar nunca que somos solamente administradores y no dueños. Claro. Ahí nosotros vamos a ver la realidad en nuestra vida.
Si pensamos en que somos administradores, vamos a tener que pedir a Él que nos dé la sabiduría para saber administrar como corresponde. De manera que cuando tengamos que dar cuenta, podamos decir, o Él puede decir de nosotros, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces tenemos que considerar esto. La riqueza no es mala. No es mala. El amor a las riquezas, ahí está el problema. Claro. Porque hay personas, bueno, y la Biblia menciona, tenemos un Job, tenemos una Abraham, tenemos personas que tuvieron mucho dinero. El mismo José de Arimatea que compró, que llevó a Jesús a la tumba que había comprado, una tumba nueva. Era un hombre de mucho dinero, claro, pero un hombre que administraba, tenía una relación con Dios. Y eso claro, lo hacía que el Señor también le diese la sabiduría para poder administrarla. Efectivamente. Bueno, Ronald, estamos llegando al final de esta conversación y quisiera pedirte si tú tienes algún consejo, algo que darle a nuestros telespectadores. ¿Qué podrías decirle en cuanto a lo que hemos estado conversando? Bien, mira, la verdad que yo quiero decirte que es un privilegio estar aquí en esta tierra. Un privilegio porque Dios nos creó y nos ha dado vida, y también es un privilegio cuando Dios nos concede riquezas o recursos. Ahora, esos recursos también pueden usarse en forma positiva. No podemos olvidarnos de aquellos que están en necesidad. Y creo que ese es un consejo que sacamos de la palabra de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Es decir, el estar aquí significa un privilegio, pero también una responsabilidad. Muy bien, por mi parte tengo que decirle que cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, generalmente ese encuentro produce un arrepentimiento. Nos damos cuenta que algo no hicimos bien y nos arrepentimos. Y sin arrepentimiento no hay cambio. Si nosotros nos arrepentimos de lo que hemos hecho o cómo hemos vivido, eso nos lleva a que haya un cambio en nuestra vida. Las cosas cambian y cambian para bien. Empezamos a mirar más el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y deseamos ser como Él. Y eso es positivo. Siempre vamos a ser mejor si miramos el ejemplo de nuestro Señor. Por eso, le invitamos a que también tome una decisión. Mire al Señor y siga sus pasos. La vida es para disfrutarla, pero siempre que lo hagamos como corresponde. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo, que el Señor le bendiga junto a sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad.